Bueno, bienvenidos a todos. 13 de julio, retomamos nuestro espacio de Shmot, Éxodo, el segundo libro. Estamos leyendo la negociación entre Paró y Moshe para ver si se liberaba el pueblo de Israel. Vimos la revelación de Dios a Moshe y algunas de las pruebas que le dio para convencer al faraón y al pueblo de Israel. Y estamos en ese recorrido y habíamos leído acerca de unos nacimientos. La Torá, en el capítulo 6, que es el que estamos leyendo, nos hace referencia a algunos nacimientos que ocurrieron en Egipto y nos detuvimos para terminar justo en la previa del nacimiento de la familia de Moshe, que es lo que vamos a leer hoy a partir de este momento. Están los linajes, ¿no? Y estos son los nombres de los hijos de Leví. Acuérdense que uno de los hijos de Jacob, el tercero en orden, era Leví, Rubén, Shimón Leví, y Leví tuvo a Gersón, Keat y Merari. De Gersón nacieron hijos, de Keat nacieron hijos, y de Merari nacieron hijos. Esos son, yo leí el 17, 18 y 19 juntos, porque lo que les quería marcar era que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Keat y Merari. En el 17 están los hijos de Gersón, en el 18 los hijos de Keat, y en el 19 los hijos de Merari. Pero ahora lo que nos va a importar es que de los hijos de Keat, el del medio, el del versículo 18, nos va a seguir contando detalles. Entonces, tomó Amram, que es el primer hijo de Keat, que Keat es hijo de Leví, o sea que el nieto de Leví tomó a una mujer que se llama Yochebed, hermana de su padre, o sea que era su tía. Ay, Dios. Para él como esposa. En la Torá hay relaciones de incesto que están prohibidas y otras que están permitidas. Y la tomó de esposa, dio a luz para él a Aarón, a Moshe, y los años de la vida de Abraham fueron 137 años. O sea que lo que nos importa acá es dos cosas. Una es que acá nacen Aarón y Moshe. Pero la otra es que ¿quién nos figura acá? La hermana de Moshe. Miriam. La hermana de Moshe. ¿Por qué estaba de intercambio en Europa en una universidad? ¿Por qué no figura Miriam? No siempre se nombran a las mujeres. Claro, esta es una de las pruebas que tenemos de que deben haber nacido en la Torá un montón de mujeres y no se las cuenta, no se cuenta que nació la mujer. Después vamos a enterarnos de Miriam porque tiene un rol protagónico, pero aparentemente en el nacimiento no es mencionado. Pero el Midrash, el relato rabínico que completa la Torá, nos viene a contar algo muy interesante que hizo Miriam para que los papás tuvieran a Moshe. Parece que habían nacido Miriam y Aarón, y cuando habían nacido Miriam y Aarón, llegó el decreto del faraón. ¿Recuerdan que leímos que el faraón decretó que cualquier niño hebreo que naciera debía ser arrojado al Nilo? No podía vivir. Y entonces cuenta ese Midrash que cuando fue ese decreto, las parejas de Israel dejaron de tener relaciones sexuales. Y que fue Miriam la que encaró a los padres y los presionó para que tengan más hijos. ¿Se acuerdan qué le dijo? Yo se los conté. Sí. ¿Qué le dijo al papá, Amram? Como que le daban la razón al faraón, en cierta manera. Más que eso, más fuerte que eso dijo. No me acuerdo la palabra exacta, pero Le dijo, tu decreto, papá, es peor que. peor que el del faraón. ¿Por qué? Porque el faraón prohíbe los hijos varones y con tu actitud prohibís hijos varones e hijas Y mujeres. mujeres. Así que es más grave lo que estás haciendo. De alguna manera, lo que vemos es una mujer tomando la iniciativa y desafiando la autoridad del padre y presionándolo para que no se deje amedrentar por el decreto del faraón. Y es así como Amram y Yochebed, que son dos nombres que espero que ustedes recuerden, porque nadie sabe los nombres de los papás de Moshe.
Todos ustedes saben los nombres de los papás de Jesús, ninguno de ustedes sabe los nombres de los papás de Moshe. Entonces acuérdense que los papás de Moshe se llamaban Amram y también la mamá Yochebed. Yo sé que no son nombres muy habituales. No, hubiera sido más fácil una Rivka, una Sara, un nombre así más, un Samuel. Pero bueno, nos tocó Amram y Yochebed. ¿Qué significa Yochebed? En principio, no todos los nombres tienen traducción, obviamente, Significa. ¿no? Pero no conozco ninguna analogía que se haga con el nombre. Después voy a Ok, buscar si hay alguna que se haya hecho. ok. Entonces tenemos a estos padres teniendo reanudando su vida sexual, y a partir de allí nace Moshe, que es algo que ya habíamos leído, y acá lo que cuenta simplemente es la genealogía, son los nombres de la familia. Ya su nacimiento lo vimos y vimos qué fue lo que pasó con la canastita y con todo eso lo leímos ya. Acá simplemente lo quería marcar es de qué padres viene todo esto. Bueno, después sigue contando genealogías y nacimientos y nombres que no vamos a leer en detalle porque son todos nombres de personas que van naciendo y teniendo y demás. Este es el 26, este es Aarón y Moshe, a quienes dijo Adonai: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Son ellos los que hablaban a Paró, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel. Este es Moshe y Aarón. Ocurrió en el día que habló Adonai a Moshe en la tierra de Egipto, habló Adonai a Moshe diciendo, sí, debe ser diciendo, debe estar mal traducido: yo soy Adonai, habló a Paró, habla a Paró, rey de Egipto, todo lo que yo estoy hablando. Dijo Moshe ante Adonai: he aquí que yo soy obstruido de labios. ¿Cómo habrá de escucharme a mí, Paro? Y esto que ya algo apareció, vamos a retomar. Moshe dice: yo soy obstruido de labios. Tengo un problema Dificultades para en la hablar. palabra. Me cuesta hablar, soy tartamudo. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto. ¿Qué pasó acá? Hay un montón de explicaciones y relatos. Quiero compartir alguno que me pareció interesante. ¿Alguien sabe por qué tenemos en los labios esto acá como... Vieron que todos tenemos acá en la camiseta, en el medio del labio, ¿cómo se llama esto, doctor? La comisura. No, esta no es la Los labios. comisura. Eh, Tiene Acá, un en nombre. el medio. Sí, en el medio. Y Saúl, acá está ¿sabés el cómo se llama? ¿Frenillo no es? ¿El frenillo? No, No. el El rafe frenillo está la parte lineal, horizontal, es columela, pero columela es la parte de la nariz que divide los dos orificios o narinas. ¿Y acá? El nombre de acá del medio no te sé Frenillo, responder. ¿no se dice frenillo? No, el frenillo No, está el adentro. frenillo, el frenillo está frenillo es el adentro. que está adentro. Está adentro, está adentro. Bueno, no importa. Esto que tenemos acá, que es como algo que nos caracteriza a todos, que tenemos como en el medio, en la parte del medio del labio, hacia arriba, esto. ¿Saben por qué tenemos eso acá? Nunca lo pensé. Para dividir el bigote. Porque Yo Moshe lo le quiso sacar la corona al faraón. No. Ese es otro relato que no. Por eso se quedó tartamudo. No. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, dice un midrash hace muchos años Para, que el bebé, cuando está en la panza de la madre, sabe toda la Torá. Y antes de nacer, un ángel le toca acá y le deja esta marca, y en ese momento se olvida toda la Torá. Y así nacemos. Es un midrash que parece medio extraño, que viene a enseñarnos quizás solamente por qué tenemos todo esto acá en el labio, pero los rabinos dicen que cuando nosotros estudiamos Torah, en realidad no estudiamos, recordamos, porque aparentemente sabíamos todo en algún momento. Con esta idea, alguien pensó que quizás lo que el texto nos quiere decir no es que Moshe era tartamudo, es que a Moshe no le tocaron aquí y nació sabiendo la Torah.
Y en realidad, lo que en fondo nos quiere decir ese midrash, ese relato, es que la palabra, nuestra capacidad de hablar, es nuestra forma de empezar a aprender conocimiento y después Torá, y que todos venimos al mundo para hacer eso, y que tenemos que desarrollar esa voz para aprender, y Moshe no la desarrolló porque ya sabía. Y más allá de lo simbólico de este midrash y lo extraño, lo que es interesante es que toda la vida de Moshe empieza a ser activa cuando escucha gritos, cuando escucha voces, cuando se escucha a un hebreo quejarse de que le pegaba a un egipcio, cuando escucha Dios el clamor del pueblo, cuando hay toda una palabra que es escuchada para que empiece la labor de Moshe, que no tiene palabra, que no le sale bien la palabra. Y que su desafío va a ser, para todos nosotros el desafío es aprender la Torá, la palabra la tenemos, para él el desafío fue aprender la palabra, la Torá ya la tenía. Y de alguna forma, lo que en definitiva el texto nos quiere enseñar, o el relato nos quiere enseñar, es lo especial que era Moshe, lo distinto a todos nosotros, lo único en su forma de ser y su desafío en la vida. Y entonces, en el fondo, para mí lo traje ¿por qué? Porque todo aquel que es visto de lejos como un fenómeno tiene carencias en otro lugar. Moshe sabía la Torá mejor que nosotros, pero tenía otras carencias. Cuando vos mirás a alguien que tiene un montón de abundancia en algo, tiene carencias en otra cosa. Cuando vos mirás a Messi y decís, wow, juega bien al fútbol, tiene una hermosa mujer al lado, tiene todo el dinero, lo compraron en Miami, seguro que tiene carencias en otro aspecto. Nadie tiene lo completo, lo total y el saber de todo. Todos los que desarrollan alguna gran habilidad o tienen una gran habilidad, les falta cosas en otro aspecto de su vida. Y Moshe, que tenía una habilidad con la Torá especial, no tiene habilidad con la palabra. Y con lo que no tenés, ¿qué haces? Te esforzás en desarrollar. Moshe no dijo, bueno, yo no sé hablar, listo, pasemos al próximo tema. No, tuvo que aprender a hablar. Y va a aprender a hablar a lo largo de toda la Torá y va a terminar hablando bien. Lo que tenemos que saber es que todos tenemos abundancia en algunas cosas y carencia en otras. Y las que tenemos carencias no es mala suerte, es un desafío de aprendizaje. Y hay que poder desarrollar eso que nos falta, eso que no tenemos. Y eso es lo que va a contarnos la Torá respecto a este Moshe que tenía dificultades en la boca. Dijo Adonai Moshe, estamos en el capítulo 7, empezamos uno nuevo, dijo Adonai Moshe, mira, te he designado como enviado para Paró, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Es decir, que acá se reparten las funciones, los dos hermanos, Moshe y Aarón, uno va a tener una tarea y una función y el otro va a tener la otra. Lo pasé un segundo al hebreo para que vean una cosa. En hebreo dice que Dios puso a Moshe como Elohim y Aarón como Nabí. ¿Qué significa eso? Uy, me equivoqué, quería hacer otra cosa. Ah, me salió bien igual. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Elohim? Lo Yo de les un conté Dios. a ustedes que la Torá habla de Elohim con dos acepciones distintas. Estamos acostumbrados a la que significa Dios, pero también Elohim es juez, no solamente Dios en la Torá. Por lo tanto, es Moshe puesto como juez, como autoridad, y Aarón como quien lleva la palabra. El Naví es el que lleva el mensaje, el que lleva la palabra. Y por eso profeta en términos judíos en la Torá es eso, el que lleva el mensaje. Entonces, la autoridad es Moshe y quien lleva el mensaje va a ser Aarón y van a ser dos hermanos que trabajan en equipo y no se pelean y están contentos de trabajar juntos. Y tú habrás de hablar todo lo que yo te mande, pero Aarón, tu hermano, hablará a Paró para que libere a los hijos de Israel de su tierra. Mas yo endureceré el corazón de Paró e incrementaré mis señales y mis portentos en la tierra de Egipto. Esto ya lo vimos, por eso voy rápido, lo repite la Torá, ya hablamos de todas estas cosas. Empero
No escuchará a vosotros paró e impondrá mi poder en Egipto e impondré mi poder en Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con juicios punitivos, magnos. Y tendrán conocimiento los egipcios de que yo soy Adonai, cuando extienda mi poder sobre Egipto y libere a los hijos de Israel de en medio de ellos. Se hizo Moshe y Aarón, como les había ordenado Adonai a Moshe. Bien. Bueno, estamos a punto de empezar la salida de los judíos de Egipto. Y para que esto ocurra, van a tener que Aarón y Moshe ser los negociadores frente al faraón. Y esto es lo que vamos a estudiar y vivir todas las fiestas de Pesaj de cada año de nuestras familias. Y vamos a ver a un paró encaprichado, con el corazón duro, que no va a permitir que los judíos salgan. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué es un corazón endurecido? ¿Cómo es un corazón duro? Cerrado. ¿Qué significa un corazón cerrado? ¿Con llave? Y no, ¿Con candado? no, No, que sí. sufrió mucho, ¿Cómo, Lili? que Frío. sufrió mucho. Es frío. ¿El No. faraón qué sufrió? No, es frío. Corazón endurecido. Bueno, la tradición Como judía... que no le importa al otro. Alguien que- que no tiene empatía. ¿Pero por qué? ¿Qué Inflexible. pasó? Lo que Inflexible. dice la tradición judía es que nuestro corazón, en todos los casos, representa, simboliza nuestra emoción hacia los demás. Y el corazón no se altera, pero nosotros, con las experiencias de educación y de vivencias que recibimos, podemos construir capas alrededor del corazón. Tener un corazón endurecido no es que no tenés un corazón sensible, es que ese corazón está recubierto de capas y no se llega a ese corazón. Esto que parecería un tema técnico, es conceptual y muy importante. Porque aquel que no tiene corazón a la vista nuestra, no es que no lo tiene, es que lo tiene protegido, cuidado y custodiado por capas que lo aíslan. Es decir, todos podemos llegar al corazón de otro. A algunos se llega más fácil y a otros hay más trabajo que hacer. Algunos tienen el corazón más afuera y otros lo tienen mucho más guardado. ¿Y saben cuándo guardamos el corazón? Cuando Los indios nos guardan hicieron mucho corazón. sufrir, cuando tuvimos experiencias que nos trajeron frustración o dolor, en lugar de procesarlas y seguir adelante, algunos recubren con capas su corazón. Entonces, como la Torá la estudiamos para vernos nosotros, la pregunta es, para que cada uno conteste y no en público, no para los demás, ¿cuántas capas recubren tu corazón? ¿Cuán fácil o difícil es llegarte al corazón? ¿Cuántas experiencias de frustración y de dolor pasaste que te hicieron protegerte para no sufrir más? Y entonces cada uno sabrá y encontrará una respuesta, una situación en la que esté, en la que se encuentre, y un desafío o no de cambio. Si tenés alrededor de tu corazón varias capas y eso te hizo alejarte de los que te rodean y te hace más insensible y preferís... ¿Vieron cuando ves una situación difícil, dura y decís, no quiero ni mirar? Esas son las capas. No quiero ni que me cuentes porque me amargo. Esas son capas que uno pone. Porque en el fondo tu corazón es sensible, siempre lo es. Y a veces evitas esa sensibilidad porque sabes que eso te va a movilizar mucho. Bueno, hay cosas que uno tiene que evitar, pero hay cosas que no debería evitar. Hay cosas que uno debiera sensibilizarse para involucrarse. Si tenés un ser querido que está pidiendo ayuda y vos decís, prefiero ni escuchar, es un problema. Ahora, para vivir más o menos bien y no tener todos los días un bajón, decir, no, yo no puedo escuchar los reclamos de todo el mundo, porque si no me la paso escuchando a los demás y me la paso sufriendo por los demás, es un acto de defensa para tener una vida
más o menos normal. Así que todos tenemos que cubrir un poco el corazón y dejarlo un poco expuesto. Y hay que saber decidir en qué lo exponemos y en qué lo exponemos y en qué lo guardamos. En qué lo hacemos más vulnerable y en qué lo blindamos. Y Moshe era de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando llevaron sus palabras a Paro. Y por esta es la fuente que nos dice que la vida de Moshe se divide en 3. Moshe vivió 40 años en Egipto, hasta que se fue. 40 años en Midian, que se casó y tuvo 2 hijos y vivió ahí de pastor. Y 40 años sacando a los judíos de Egipto. Por eso la travesía del desierto son 40 años y él va a morir a los 120 cuando termine esa travesía. Lo que nos dice ese relato, interpretando este número, no es que Moshe vivió 120 años, 40, 40 y 40, sino que 40 en la tradición judía es un número completo de cambio. ¿De dónde surge el número 40? Nunca explicaste eso. ¿Por qué se llega al 40 y no al 30 o al 50? Porque en toda la Torá los números de cambio están asociados al número 40. El primero que hay es cuando Dios quiere cambiar el mundo porque estaba lleno de maldad y manda un diluvio. A que no saben cuántos días llovió. 40. Ah, sabían, muy bien. 40 días llovió para destruir el mundo y empezar uno nuevo. 40 días sin parar. Después, cuando Moshe va a contar esto, va a estar 40 años en el desierto, porque nosotros sabemos que vivió 120 y arranca a los 80, o sea, 40 años en el desierto, que después la Torá va a decir, en 40 años del desierto, saca un pueblo de esclavos y entrega un pueblo de gente libre. Y después cuando va a recibir la Torá en el monte Sinaí y va a que esa Torá sea lo que va a cambiar la vida de los judíos, está 40 días en el monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces, todos los números 40, Armando, que aparecen en la Torá están vinculados a un periodo de tiempo completo, después del cual se va a producir un gran cambio. Sí, pero ¿qué significa 40? ¿Por qué 40? ¿Tiene algún significado cabalístico? Es el número que la Kabbalá, con todas estas experiencias, asocia al cambio. Y la Kabbalá va a decir, como leemos todo esto en la Torá, y además hay una halajá, una ley que dice que si vos querés hacer una mikve y que tenga agua para purificar a los impuros, tiene que tener 40 CA de agua. CA es una medida de la antigüedad, son 800 litros, no importa, pero 40 CA es la medida que tiene que tener una mikve para que te transforme de impuro en puro. Entonces la Kabbalá, uniendo todos estos conceptos, dice 40 es el número del cambio. Y va a decir, va a decir que el ser humano, cumple... ¿Cómo? Como pasaste los 40 años, por eso estás está afuera, la crisis Armando. de los 40. La crisis de los 40 tiene que ver con esta interpretación de que después de los 40 hay un cambio. Y entonces cómo te enfrentes a ese cambio, cómo te encuentres parado y cómo puedas manejarlo, es mayor o menor el nivel de crisis que tengas. Y hay un cambio que se da a los 40 años. Argentina cumple 40 años de democracia este año. Ojalá que cambie. Bueno, tal O sea, vez... se viene un cambio. Y tal vez estemos empezando una nueva etapa, ojalá. Qué lindo Quiera lo que Dios dijiste, Armando, te felicito. que empiece una nueva etapa en donde Capaz es un buen augurio. Por ahí tengamos... vienen 40 años de masa, tal vez. No importa, no es para personalizarlo. Ojalá que tengamos 40 años distintos a los primeros 40 años de democracia, que fueron bastante malos en los resultados alcanzados en muchos niveles. Ojalá que esta segunda vuelta, esta segunda tanda de 40 años, primero se complete con 40 años más de democracia, y segundo, que sea una etapa en donde haya gobiernos que nos cuiden un poquito más y que piensen un poquito más en el país y que nos hagan a todos una vida un poco mejor. Bueno, dijo Adonai a Moshe y Aarón diciendo, cuando hablare a vosotros Paró diciendo, proporcionad vosotros algún portento, dirás Aarón, toma tu vara y arrójala delante de Paró.
se convertirá en cocodrilo. Y se allegó Moshe y Aarón hasta Paró, e hicieron así, como había ordenado Adonai, arrojó Aarón su vara delante de Paró y delante de los servidores, y se convirtió en cocodrilo. Empero convocó también Paró a los sabios y a los magos, e hicieron también ellos, los magos de Egipto, con sus encantamientos así. Arrojaron cada hombre su vara, y ésta se convirtió en cocodrilo. Empero tragó la vara de Aarón a la vara de ellos. Bueno, primero que nada, amigos, ¿qué te convence a vos? ¿Qué necesitas escuchar para darle la razón al otro? ¿Magia? ¿Fuegos artificiales? ¿Poder? ¿Qué te convence? Dios fue a hablar con el faraón y le fue a hablar en su idioma. ¿Por qué? Era el idioma que manejaba ese rey de Egipto. Y ese idioma era el idioma de los milagros, de la magia, del poder, de la fuerza. Y eso es el idioma que habló. ¿Por qué? Porque en el nivel más sencillo decimos, bueno, hizo un acto de magia, transformó una vara en una serpiente o en un cocodrilo, no importa la traducción que quieran hacer. Ahora, los magos de Egipto pueden hacer la misma magia. Entonces no era una magia tan distinta u original. Ahora, ¿qué es el simbolismo que hay detrás de eso? ¿Qué es la vara, el bastón de una persona? En El la mando. El poder. el poder. poder. Entonces, Fortaleza. lo que viene a decir el relato es que viene por delante una lucha de poder. Que cada uno va a representar una fuerza y un poder distinto. Y lo que está por verse es qué poder se va a imponer. Más allá de que el simbolismo de la Torá es que el poder de Dios y del Moshe y del pueblo se va a imponer por el de Egipto, lo que tenemos que saber es que en la vida generalmente se dan estas batallas y luchas de poder. Que a veces cuando discuten un marido y una mujer, y aparentemente están discutiendo por una comida o por una salida o por una indicación a un hijo, a veces están discutiendo por poder. Que a veces cuando dos socios en una empresa están discutiendo, y parece que están discutiendo un detalle mínimo y demás, están discutiendo por poder. Y a veces un cliente y un proveedor, y a veces un amigo con otro, y a veces cuántas peleas y discusiones parecerían ser de otra cosa, y son luchas de poder. Es el bastón de uno contra el bastón de otro, a ver cuál es más alto, cuál es más grande, cuál es más potente. Y es muy interesante saber que quien está comandando acá la lucha de poder, que es Moshe, en el fondo es el hombre más humilde de la tierra, ya lo va a decir la Torá. La única característica que la Torá nos dice de Moshe es que era humilde, para decirnos que él no está en una lucha de poder. Él representa a un pueblo. Pero sepan que muchas de las peleas del ser humano en la vida son luchas de poder. Y el faraón, acá dice Armando que Cristina no entregó el bastón de mando, se lo quedó, porque justamente era darle ese poder a otra persona y nunca quiso hacer eso. Estás muteado, Armando, si dijiste algo estás muteado. Que Cristina nunca quiso entregar el poder. Sí, Entregó sí. la silla, pero no el poder. Entregó lo que no podía no entregar, pero lo que pudo no entregar no lo entregó porque no quería. Bueno, entonces les decía que hay allí en este juego simbólico estas cuestiones y entendiendo a tu adversario, tenés que hablarle en el idioma que tu adversario entiende y comprende. No le hables en un idioma que no entiende. Moshe fue a hablar con el faraón y fue a hablar con trucos de magia, que era el idioma que la autoridad de ese rey, ¿sabes? Ese faraón entendía y comprendía. Y esto ya alguna vez lo hablamos, pero no se lo olviden. Cuando le hables a tu hijo o a tu nieto, no le hables en tu idioma. Habla en el idioma de él. Si no, no te va a entender.
y se va a desconectar. Y te va a dejar hablando solo o sola. Aunque esté presente con vos, te va a dejar hablando solo o sola. Y uno de los desafíos más complejos de nuestra vida es poder estar preparados para hablarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, que no es nada fácil. ¿A qué te referís? ¿A las palabras que ellos utilizan? A las palabras y a los mensajes y a la duración del discurso y a todo. Si yo siento a mi hija de 13 años que está acostumbrada a mirar TikToks todo el día y le digo, tenemos que hablar, y empiezo a hablar 10 minutos sin parar, pronto la voy a ver que me hacen en la cara así, como que me quiere cambiar de página, como quiere que sea otra. Porque No, pero no hay más libros para ellos. ¿No es qué? Que no hay más libros para ellos, no van a pasar la página. No, Van a esto ir no a es pasar la todo. página, esto es cambiar la pantallita. Lo que sí me parece que tiene que ver, María, es que es todo. Es el contenido, es la manera, es la duración, es todo. Yo a veces me corro un poquito y veo a mi mamá hablando con alguna de mis hijas, ¿no? Y trato de ver esto y de darme cuenta lo rápido o no que le pierden la atención. Cuando uno está involucrado es más difícil uno. Y yo, digamos, creo que se los conté ya alguna vez. Pero como yo le hablo a los chicos de Bar Mitzvah, y tengo algún par de años más que ellos, y voy cambiando culturalmente, mi desafío es que no perderlos. Y yo por eso les hablo a través de preguntas y busco ejemplos y busco palabras que ellos utilicen para no perderlos, para poder tenerlos un ratito conmigo, y me doy cuenta con sus ojitos. O sea, yo les hablo y les pregunto y les charlo mirándolos a los ojos para darme cuenta cuando se están yendo y volver a traerlos. Y a veces quizás estoy hablando más seriamente y de repente meto un chiste, y no es porque quise hacer un chiste ahí, sino porque veía que el bar mitzvah o la bat mitzvah se estaba yendo, estaba perdiendo la concentración y había que traerla de vuelta o traerlo de vuelta. Así que nada. Pero perdóname, ¿no? Pero qué bueno es que si están en época de aprendizaje, pudieran ser ellos, ¿no? Los que se tengan que adaptar a una persona mayor, a la forma de hablar, o yo no sé, te entiendo lo que vos me decís, pero me pongo a pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto es correcto eso? Ponerme a la altura yo de un chico para poder atraparlo. Y no sé, y el respeto al mayor. Si Sí, vos cuando escuchás una En vos, mi ¿no? época, Perdón, vos que tenés 50 años y te habla un viejo y te repite 80 veces lo mismo, vos lo respetás a la persona mayor. ¿Y por qué no enseñarle lo mismo a los chicos a esta edad, a mi nieta, a mi hijo? No sé, yo lo Porque freno. Le digo, escuchame que la abuela te quiere hablar. yo entiendo lo que decís y entiendo la lógica de lo que decís y tiene sentido lo que decís, pero tenés dos problemas. El primero es que yo tengo ganas que me escuchen y no quiero perderme eso. Y no tengo ganas de tener razón, quiero que me escuchen. Y tengo ganas de algo para decirles y me encantaría buscar la manera de que lo hagan. Porque, y la segunda cosa es, la cultura en la que vivimos alienta eso. Cuando yo era chico, parte de la cultura que había era el respeto a los mayores. Y era parte de lo que existía como cultura. Hoy, la cultura es que los mayores no entienden nada y que los que entienden son los chicos y los jóvenes. ¿Por qué? Porque vivimos en una era tecnológica digital y los que manejan la era de tecnología digital son los chicos. Cuando un chico ve a un adulto mayor perdón, lo voy a decir, ¿no? Con una burrada tecnológica, le pierde el respeto. Cuando tenés 12, 13, 14, 15 años y ves a alguien mayor y esa persona mayor te hace una pregunta que vos decís, ¿cómo va a preguntar esto? Nada, de algo sobre el chat GPT o lo que fuera, que no tiene idea. ese, Entonces no ahí tenemos el idea chico del dice chat. internamente, bueno, pobrecito, pobrecita, no entiende nada. Y cuando dice no entiende nada,
ya está, se apagó. Cuando vos le quieras decir algo, va a estar teniendo adentro suyo diciendo, no entiende nada, pobre. No entiende. Entonces el desafío cultural será cambiar esa cultura de época. Y ahí tenés razón, habría que ver cómo hacemos para cambiar la cultura de época. Pero mientras tanto, si yo quiero que un nene de 12, 13 años me escuche en un bar mixado, o quiero que mis hijas me escuchen cuando les hablo, tengo que aprender a hablar con sus códigos, en su idioma, en su forma, en su manera, en los tiempos que mis hijas tienen, y ahí tratar de hacer un impacto o dejar algo. Quiero decirles que no siempre me sale, en mi casa hablo, ¿no? No siempre me sale, a veces sí, a veces no, hay momentos que sí, momentos que no, pero nada, es un ejercicio permanente. Y uno puede plantarse, está bien lo que dice María, uno puede plantarse y decir, no, 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 el que tiene que cambiar es el otro. Es como cuando, a veces, no sé si les pasó, creo que nunca, discutís con tu cónyuge, ¿no? Ponele que tenés una discusión. Y vos en el fondo crees que tenés razón. Y de otro lado escuchás que no tenés razón. Y algunos dicen, no, no, yo tengo razón. Así que hasta que no reconozca que yo tengo razón, no le hablo más. Y lo hacemos. Entonces nos enojamos, nos empacamos. Y está bien, nos quedamos con la razón y con la soledad. En cambio, otros que dicen, yo sé que tengo razón, o creo tener razón, pero el otro, la otra, no piensa como yo. Y a mí me importa más estar bien con el otro, la otra, que tener razón. Y entonces digo, ¿sabes qué? La razón la dejo de lado, no me cambia nada, en el fondo no me hace más feliz tener razón, y sí me hace más feliz estar bien con mi cónyuge. Entonces hay veces que uno que no tenga razón prefiere Uno sé. por Tal algo que como se le va. decís, Rab, quería decirte algo. Cuando Sí. alguien habla otro idioma, ¿qué hacemos? Cuando ¿Aprendemos alguien el habla, idioma o no nos comunicamos? cuando Es alguien así de habla, simple, María. O aprendemos el idioma Hay un, y perdón, eso perdón. también le tratamos de enseñar nuestro idioma. Pero si no, Hay no un nos idioma comunicamos. universal. Hay, Hay hay, un idioma que es universal, no hay estoy de que acuerdo. no, 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 no. Hay que decidirse. ¿Qué miren, hacemos? ¿Nos comunicamos o no? les voy a contar un cuento a ver si se dan cuenta de la analogía. Me imagino que sí. Se cuenta un cuento jasídico, que tiene 300 años de historia, que una vez un rey tuvo un hijo y ese hijo tuvo como una especie de ataque de locura y se sentía un pavo, un animalito, ¿no? Un ave, un pavo. Y entonces se sacó la ropa, caminaba como un pavo, comía como un pavo, se metía abajo de las mesas y se quedaba ahí haciendo los sonidos del pavo. Y el rey no sabía qué hacer con ese hijo. No tenía la menor idea de cómo educarlo, cómo cambiarlo. Y entonces probó todo, ¿no? Le dio órdenes, le pegó, lo encerró. Nada funcionaba. No sabía qué hacer con su hijo. Un día Hasta que llegó se un vistió de sabio. pavo. ¿Cómo? Hasta que se vistió de pavo. Un día llegó un sabio al pueblo y lo contrató. Y el sabio se sacó la ropa, caminó como un pavo, hizo sonidos de pavo y se sentó abajo de la mesa con el pavo príncipe. Y el pavo príncipe dice, ¿y vos quién sos? Yo soy un pavo, ¿y vos? Yo también soy un pavo. Y cuando empezaron a hablar y ganó esa confianza, un día el sabio le dijo, ¿vos sabés que uno puede ponerse pantalones y camisa y seguir siendo un pavo? ¿De verdad? Claro, obvio. Y así se puso pantalones y camisa y así lo llevó a volver a comportarse como un príncipe. Entonces, lo que nos muestra, y les doy otro ejemplo que hacía yo a veces como docente cuando era profesor del colegio. A veces entrabas a un aula y los pibes estaban haciendo quilombo, ¿no? Tirándose cosas y qué sé yo. Y uno podía ponerse en la autoridad y gritar y que dejen de tirar. O uno podía meterse a tirar con ellos y una vez que empezás a tirar con ellos, los direccionás y ahora todos a encestar al cesto y todos a encestar al cesto y tiran todos al tacho de basura y después empezar la clase. O sea, es verdad de lo que vos decís, pero para empezar a que te escuchen, tenés que hablar el idioma de ellos. Y desde ahí quizás consigas algo más. Pero desde esperar que ellos cambien y ellos aprendan para que ellos te escuchen, podés lograrlo. Pero para mí es más
es más el costo que pagás y menos eficiente el camino. Pero, obviamente, cada uno elige su propia aventura en esto llamado vida. Bueno, entonces, una vez que pasó eso, se fortaleció el corazón de Paró y no los escuchó a ellos como había hablado a Adonai. Dijo Adonai a Moshe: se ha tornado pesado el corazón de Paró, se ha negado a liberar al pueblo, ve a Paró por la mañana, he aquí que él sale hacia el agua, y yérguete a su encuentro, cerca de la ribera del Nilo, y la vara que se había convertido en serpiente tomarás en tu mano. Y le dirás a él: Adonai, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: libera a mi pueblo, y que me sirvan a mí en el desierto. Y aquí que no has obedecido hasta ahora. Así ha dicho Adonai: con esto habrás de saber que yo soy Adonai. Y aquí que yo voy a golpear con la vara que está en mi mano sobre las aguas que hay en el Nilo, y trocarán en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá de hedor, de feo olor, el río, y no podrán los egipcios beber agua del río. ¿En dónde estamos, amigos, acá? Las plagas. La primer plaga. ¿Alguien sabe cómo se dicen las 10 plagas en hebreo? Maques. Makot. Muy Beta bien. En Makot. hebreo es makot, en yiddish es makes. Maques. Makot. ¿Alguien sabe qué es maká en hebreo? No me digan plaga porque no es plaga. No, es como un golpe, ¿no? Muy Algo bien, así. muy bien. Es un golpe, exactamente. No son 10 plagas, no sé por qué las llamamos 10 plagas, son 10 golpes. No son 10 plagas. ¿Golpes a qué? ¿Qué vamos a leer? ¿Los 10? Ahora vamos a analizar una por una, no hoy, pero entre los próximos encuentros. ¿10 golpes a qué son? Al orgullo, al orgullo egipcio de alguna manera, que se creería, viste, un soberano superior. Me dan Ok. impresiones. Ok, tenemos ahí una opción, un golpe al orgullo egipcio. ¿A qué más? A las creencias de los judíos en Egipto. Ahí me gustó más. Pero no te diría solamente de los judíos, es un golpe a las falsas creencias de esa época. Falsas creencias que tenían los egipcios y que muchos hebreos adoptaron también, porque se asimilaron un poco. Cuando vos vivís con otros, terminás tomando parte de esas creencias. Y por ejemplo, en este caso, para los egipcios, ¿qué lugar ocupaba el Nilo? ¿Saben? Era una deidad. Absolutamente. Era sagrado. El Nilo era casi un dios, era una deidad, era sagrado. Entonces, Sí. que el Nilo sagrado, que es agua, que es sagrada, se convierta en la impureza de la sangre, es burlarse de un dios. Es golpear la falsa creencia de esa gente, de los egipcios y de los hebreos que creían como los egipcios. Entonces, vamos a ver que las 10 plagas son un golpe a las falsas creencias de la gente. Y entonces yo te quiero invitar a pensar lo siguiente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos aferramos a una falsa creencia? Y hasta que no recibimos un golpe de esa falsa creencia, no la soltamos. ¿Cuántas veces pusiste tu esperanza, tu ilusión, tu expectativa en algo que no lo valía? Y hasta que no te defraudaron con un golpe, no soltaste esa esperanza, esa ilusión o esa expectativa. Tanto me refiero a las falsas creencias como a la falsa gente que nos acompaña, ¿no? A veces pusiste tu expectativa en alguien, que lo ibas a ayudar porque te iba a hacer bien después a vos esa persona, y apostaste ahí, ayudaste, hasta que ese alguien se transformó en sangre. Y cuando se transformó en sangre te pegó un tremendo golpe en la vida a vos. Y por eso esto de las 10 plagas golpes de Egipto tiene que ver con las veces que nos equivocamos donde ponemos nuestra fe o nuestra confianza, nuestra apuesta o nuestra selección. Y los hebreos y los egipcios
habían puesto su fe en el río Nilo. Y el golpe es descubrir que eso que creían que era sagrado, de repente puede transformarse en impuro, en lo opuesto a lo sagrado, que era la creencia de ellos. Así que vamos a ver toda esta transformación, porque cada golpe es, como en nuestra vida, un crecimiento. Ayer escuchaba a un técnico, creo que es de Michelis, que decía, lo escuchaba, no lo leí en el diario, que decía, cuando juegas al fútbol hay 3 resultados posibles. Ganás, empatás o aprendés. ¿Está bien? No hay 3 resultados, ganar, perder o empatar. Es ganás, empatás o aprendés. Entonces, cada vez que alguien te desilusiona, cada vez que algo donde pusiste tu expectativa no funciona, cuando algo no sale como esperabas, no pienses que perdiste. No pienses que te fallaron. Pensá que aprendiste algo nuevo. Es positivo ese tiempo. Sí, es positivo, Gerardo, coincido. Por eso es el técnico del mejor equipo del mundo. Eso sí. ¿Sabes? De Michelis es el técnico de River, ¿no sabes? Podés hablar porque no está Belín. Sí, pero ¿Quién esto es de queda Michelis? ¿Qué, Armando? Perdón. No lo conozco. ¿De Michelis? Y no sé quién es. El técnico de Es River. Porque sos de oportunidad Boca. para No lo aprender. conoces porque es de Boca. ¿Y Ah, qué es Es una River? oportunidad para aprender. Espera, ¿sos de Boca, Armando? Sí. Perdón, pensé que te gustaba el fútbol. Perdón, me equivoqué. Perdón, discúlpame. Voy a buscar otro ejemplo de un deporte Se le nota en el pune. que domines. ¿No te duelen los ojos cuando juega Boca? ¿No te duelen? Bueno, no transformemos esto en otra cosa. Volvamos a la Torá. Perdón, Armando, perdón. Volvamos a la Torá. Pero sí, la verdad es que es muy importante que veamos las cosas que nos pasan con los ojos correctos para que cada experiencia se aproveche y no se malgaste, no sea un desperdicio. Entonces, ahí cada golpe nos puede enseñar algo. La Torá ahora va a estar llena de estas situaciones y la primera es transformar al Nilo en sangre. La vida en muerte. Lo puro en impuro. Ese es el cambio de la primera plaga, que se llama Dam. ¿Sí? Sangre es Dam. Entonces les recuerdo algo para cerrar el encuentro de hoy. ¿Cómo se llama el primer hombre? Adam. ¿Por qué se llama Adam el primer hombre que tiene que ver con Dam, sangre? Sangre. Adamá. Muy bien, una explicación La tierra. porque viene de la Adamá, que es la tierra, el primer hombre fue hecho de la tierra y por eso se llama Adam, producto de la Adamá. Y la otra explicación es que el hombre es Aleph más Dam. Aleph es Dios, uno. Y Dam es nuestra dimensión física, corporal. Nosotros somos la sumatoria de nuestra parte espiritual y de nuestra parte corporal o material. Esa unión genera el ser humano. Bueno, esta primer plaga va contra lo material, lo corporal, lo físico, que es Dam, sangre o el río Nilo. Porque les recuerdo que nos cerramos, el Nilo, el río, era en aquel momento la fuente más importante de la riqueza de Egipto y del mundo. Los países que eran ricos, los imperios que eran poderosos, es porque tenían mucho agua. El agua era el elemento indispensable para que haya cosecha, para que haya producción y para que haya ingreso. Y si no había agua, no había ingreso y no había acumulación de riqueza. Y por eso es un golpe en la dimensión material de la creencia de este pueblo. Con eso empiezan las 10 plagas que vamos a leer desde la semana que viene en la segunda. Bueno, gracias por acompañarme, por estar aquí. Nos vemos Shabbat o el jueves que viene. Fabián. Gracias. Chao. Hola. Sí, estoy. El Nilo fue lo que provocó la caída de Egipto también. No sé.
Jorge, ¿para qué necesitas? ¿A qué te referís? Que cuando Octavio atacó a Marco Antonio. Si es la adecuada. Hola. Sí, sí, te escucho perfecto. Cuando Octavio atacó a Marco Antonio, Marco Antonio, que estaba en Egipto, usó barcos egipcios, eran barcos de río lentos y pesados, y Octavio usó barcos de guerra del Mediterráneo que eran más rápidos y veloces, o sea, más flexibles. Y ahí fue donde ganó la guerra Octavio. Entonces, Bueno. el Nilo, que fue el dios de Egipto, también fue lo que provocó el derrumbe final de Egipto. Es un comentario aparte. Gracias por el dato, no lo sabía, y un aporte para enriquecer nuestra cultura general. Gracias. Egipto no tenía barcos de río. Chao. Gracias, Armando. Gracias. Bárbaro. Chau, chau. Que termine bien el Chao. día. Gracias, Raúl. Chau, chau.